adaptativo, ustedes ya conocen acerca del sistema inmune innato y acerca de todas las funciones que tiene el sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune es lo mismo que el sistema de protección, ¿ok? Ingresa un agente dañino a nuestro organismo y automáticamente el sistema inmune o de protección va a actuar. ¿Con qué componentes? Con componentes celulares, como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, todas esas células que hemos visto en el sistema inmune innato. Pero también existen componentes moleculares, como por ejemplo las citocinas. Recuerden que las citocinas son como esos mensajes de WhatsApp que se mandan las células entre sí para comunicarse algo. Y estas citocinas, cuando comunican que esta célula que recepciona el mensaje acuda hacia el lugar donde hay el agente dañino, a esa citocina se le llama quimiosina, ¿ok? Porque su función es quimiotáctica, atrayente, ¿ok? De la célula que recepciona la quimiosina. Mm, a ver, ya. También recuerden que están las barreras físicas, que son lo más importante, ya que para que un microorganismo ingrese a nuestro cuerpo y se enfrente al sistema inmune, pues tiene que atravesar las barreras. ¿Qué barreras? Las barreras epiteliales. Recuerden que las barreras epiteliales son las que recubren la superficie de nuestro cuerpo. Por eso es que justamente el tejido epitelial es el primer tejido que ustedes ven en histología, porque se encuentra absolutamente en todo nuestro organismo. La piel, por ejemplo, es un órgano. Como órgano, está formado por tejidos. Específicamente, el tejido más superficial de la piel es un tejido epitelial, que es bueno, ustedes ya lo deben saber, un epitelio estratificado simple, perdón, epitelio estratificado plano, no queratinizado, perdón. Esa es la piel, y también en diferentes superficies de nuestro organismo tenemos al tejido epitelial. Por eso es el que fundamentalmente nos sirve de protección. Algo más que les quería comentar es que vamos a hacer una comparación entre sistema inmune innato y adaptativo. Antes de ello, mencionarles qué es lo que vamos a ver hoy, pasito a pasito. El tesoro de esta clase está en la parte inferior, que es aprender sistema inmune adaptativo, y en la parte superior tienen los pasos. Primero vamos a ver las características del sistema inmune adaptativo. ¿Qué es en sí el sistema inmune adaptativo? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su diferencia con el sistema inmune innato? ¿Qué les van a evaluar también del sistema inmune adaptativo? Acerca de los componentes, al igual que el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo también tiene células, también tiene componentes moleculares y otros más que se los voy a comentar durante la clase. Acerca de la presentación y reconocimiento de antígenos, recuerden que cuando una célula de un sistema inmune adaptativo quiere ver a este agente dañino, a esa partecita del agente dañino que ve, se le llama, se le llama antígeno, ¿ok? A diferencia del sistema inmune innato. Recuerden que las células del sistema inmune innato lo que ven, lo que reconocen, no son antígenos, son patrones moleculares, que si están en patógenos se llamarán patrones moleculares asociados a patógenos. Y si están en células de nuestro propio cuerpo que se han convertido en tumorales, se llamará patrones moleculares asociados al daño. Ahí ya les estoy haciendo una diferencia. Y finalmente vamos a ver, eso está mal. Al último no vamos a ver la linfopoiesis, al último vamos a ver la diversidad de los receptores que están en las células del sistema inmune adaptativo. Porque la principal diferencia aquí, chicos, es que el sistema inmune innato reconoce patrones. Cualquier cosa que esté en un agente dañino son patrones. No, el sistema inmune innato no es específico, puede reconocer cualquier cosa. A diferencia del sistema inmune adaptativo que tiene receptores especializados que pueden reconocer específicamente una estructura que esté en una bacteria, pero que no esté en otra bacteria. Les recuerdo, por ejemplo, que el sistema inmune innato, mediante sus receptores, ¿no? Receptores de reconocimiento de patrones, el sistema inmune innato, ven estos patrones. ¿Y qué tipo de patrones, por ejemplo, tenemos en los patrones asociados a patógenos? Los lipopolisacáridos, la flagelina de los flagelos, el ADN, el ARN. El ARN se encuentra
en muchísimos microorganismos. El ADN también. El lipopolisacárido en muchas bacterias. Son patrones que tienen en común estos agentes dañinos y que lo puede ver indistintamente una célula del sistema inmune innato. Pero una célula del sistema inmune adaptativo no ve patrones, ve algo específico que tiene un microorganismo y que no tiene otro, como por ejemplo la proteína S de un virus del SARS-CoV-2. Esta proteína S no lo tiene otro microorganismo, es único y es eso lo que ve el sistema inmune adaptativo. ¿Ok? Por eso se dice que el sistema inmune adaptativo tiene una respuesta mucho más específica. Bien, chicos, comenzando por las características, ya diferenciamos un poquito acerca del sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, y les voy a recordar esto. Nuevamente, esto es muy importante. Si tenemos un patógeno, una partecita de ese patógeno que es común en varios, se llama patrón molecular asociado al patógeno o asociados a patógenos. Em, Aquí está al revés por sus siglas en inglés, ¿ok? PAMS. Estos PAMS son recepcionados por receptores que tienen las células del sistema inmune innato. Estos receptores que reconocen los patrones se llaman receptores de reconocimiento de patrones, así nada más. Y los que estudiamos la clase anterior o hace 2 clases, no recuerdo, son los toll-like receptors. Son receptores muy importantes. Ahora, ¿estos receptores solo se encuentran en la membrana celular? No, también se pueden encontrar dentro de la célula. ¿Por qué? Por ejemplo, si esta célula es una célula fagocítica, como lo es el macrófago, como lo es una célula presentadora de antígenos, va a fagocitar a este microorganismo. Entonces el microorganismo y su pump ya no va a estar afuera, sino va a estar intracelularmente, dentro de la célula. Y aquí, dentro de la célula, se introduce el microorganismo en un fagosoma, que es esa envoltura que tiene el microorganismo dentro de la célula. Este fagosoma se va a fusionar con el lisosoma de estas células fagocíticas y van a formar el fagolisosoma. Este fagolisosoma va a tener, por parte del lisosoma, va a tener toll-like receptors que reconocen al ADN y ARN y otros componentes que están dentro del patógeno, y por eso se dice que toll-like receptors o los receptores de reconocimiento de patrones no solo están en la membrana celular, sino que también pueden estar intracelularmente, específicamente en los eh, endosomas, ¿ok? En los endosomas, en estas vesículas que introducen a los patógenos. ¿Qué es lo que pasa luego? Fagocité al microbio, tengo a su PAM, ya lo reconocí, pero ¿de qué me sirve reconocer al microbio y luego no hacer nada? Luego del reconocimiento de estos microbios por parte del sistema inmune innato, lo que se procede es presentar estas partecitas de los microbios hacia otras células, para que estas otras células ejerzan un efecto sobre este microbio. Por ejemplo, las células presentadoras de antígeno presentan a estas partecitas del microbio y estas partecitas se llaman antígenos. ¿Por qué se llaman antígenos? Porque estos antígenos van a ser recepcionados por células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos, en este caso un linfocito T. Solo una estructura de un agente dañino se llama antígeno cuando es reconocida por un componente del sistema inmune adaptativo. Aquí, por ejemplo, yo no puedo decir que el antígeno ha sido reconocido por el receptor de reconocimiento de patrones. ¿Me entienden? Puedo decir que el receptor de reconocimiento de patrones sea una PAMS o DAMPS. Muy bien, chicos, y aquí justamente están los DAMPS. Los DAMPS, recuerden que son producto de la destrucción de una célula durante la necrosis, por ejemplo, o producto de la conversión de una célula a una célula tumoral, de una célula normal a una célula tumoral. Estos PAMPs igualmente son recepcionados por los receptores de reconocimiento de patrones, ya sea por células dendríticas o por macrófagos, y estos a su vez son células presentadoras de antígenos a células del sistema inmune adaptativo. No solo el sistema inmune adaptativo, también lo pueden presentar a otras, también, perdón, pueden estimular a otras células de repente o pueden producir citocinas
y estas citocinas son recepcionadas por otras células. ¿Me dejo entender? Como por ejemplo los macrófagos pueden producir citocinas como la interleucina 8, que estimulan a los neutrófilos para que acudan al sitio de acción o al sitio de infección, o perdón, al sitio donde está el agente dañino, y pueda producir la fagocitosis, porque recuerden que el neutrófilo también es un fagocito. Entonces, ¿cuál es el resultado en el sistema inmune innato de la unión entre un receptor y el patrón molecular? La liberación de citocinas. ¿Para qué? Para llamar a más células. Bueno, en este caso serían las quimiosinas. Las quimiosinas son un tipo de citocinas. Las citocinas no solo llaman células en su forma de quimiosinas, sino que las citocinas también pueden actuar sobre los vasos sanguíneos. Y les dicen a las células endoteliales, ustedes ya deben saber que es una célula endotelial, son las células del epitelio en vaso sanguíneo, les dicen a estas células que se retraigan, o sea, que se separen y generen espacios entre ellas. A eso se le llama retracción endotelial. Pero además les dicen que liberen unas vesículas que se llaman, a ver, les voy a enseñar, se llaman cuerpos de Weibel. Esto no es inmuno, ¿ok? Simplemente les estoy enseñando. Dentro de las células endoteliales hay unos cuerpos de Weibel-Palade que son básicamente unas vesículas que dentro contienen moléculas de adhesión celular, como son las selectinas. Entonces, al recibir las células endoteliales estas citocinas, se liberan estos cuerpos, ¿no? Se fusionan con la membrana celular y estas selectinas se colocan ahora en la membrana celular. ¿Y para qué sirven estas selectinas, que son moléculas de adhesión celular? Para que ahí se unan los neutrófilos, por ejemplo, que están siendo atraídos por otras citocinas como la interleucina 8, que está siendo producida por los macrófagos. Para eso sirven los cuerpos de Weber-Palade y también la retracción endotelial es importante porque el neutrófilo puede estar adherido al vaso sanguíneo, pero como sale del vaso sanguíneo para luego acudir al sitio donde está el agente dañino. Es mediante estos espacios, ¿ok? Entonces, chicos, otra función del sistema inmune innato. Sí, dime. Disculpe una pregunta. Con respecto al sistema inmune innato y adaptativo, ahorita estamos viendo solamente el sistema inmune innato, ¿verdad? O sea, Sí, estamos viendo ahorita la parte estamos, del sistema. sí, estamos O haciendo una ya. recapitulación. Ahí, ya. El sistema inmune adaptativo todavía no lo estamos viendo. No, todavía no. Ahorita les voy a poner Ok. un cuadro comparativo y luego vamos a ir paso a paso con el sistema inmune adaptativo. Nada más quiero que les quede bien claro qué es lo que hace el sistema inmune innato a manera de resumen, porque ya creo que en 2 clases de cada una hora vimos todo el sistema inmune innato. Como resumen nada más, este tiene como función producir citocinas, reclutar otras células del sistema inmune y producir la inflamación. Recuerden que la inflamación, perdón, no quiero escribir. Ya, mientras tanto les voy diciendo, recuerden que la inflamación es ese proceso por el cual los vasos sanguíneos aumentan su permeabilidad, se dilatan, también se generan esos espacios en el endotelio, producto de la retracción endotelial, y salen células del tejido sanguíneo para acudir al sitio donde está el agente dañino. Puede ser un microbio, entonces sería para acudir al sitio de la infección, o puede ser donde esté una célula de repente que ha sufrido necrosis y sus componentes están por ahí volando, entonces necesitamos ahí otras células del sistema o del tejido sanguíneo. Eso básicamente es la inflamación, es esa llegada masiva de componentes del tejido sanguíneo hacia em, el sitio de infección o el sitio de lesión celular. ¿Qué componentes del tejido sanguíneo? No solo células, sino también líquido, parte del plasma, y también componentes moleculares como citocinas y como anticuerpos y otras proteínas muy pequeñas. Porque recuerden que en la sangre también hay proteínas grandes que no salen del tejido sanguíneo, como por ejemplo la albúmina. Bien, chicos, entonces esa es otra función, la inflamación y la inmunidad adaptativa. Como ya les he mostrado aquí, la célula presentadora de antígeno, que es parte del sistema inmune innato, presenta antígenos a la célula T o a un linfocito T. ¿Para qué?
para que éste genere una respuesta. Como podrán ver aquí, hay una presentación de antígenos, por lo tanto, esta respuesta del linfocito T va a tardar un poquito. La respuesta va a tardar un poquito, a diferencia del sistema inmune innato, cuya respuesta es inmediata, como por ejemplo por parte de un macrófago, como por ejemplo por parte de un neutrófilo. ¿Ok? Entonces, podríamos decir en resumidas cuentas que el sistema inmune innato estimula al sistema inmune adaptativo y también promueve la reparación del tejido. Dime, Mariana. Brigitte, para que se active la respuesta de los linfocitos T, ¿siempre se necesita la exposición del antígeno por el macrófago? Siempre se necesita la exposición del antígeno por parte de la célula presentadora de antígenos. Para Sí, hacer la presentadora de antígenos. Siempre sí, tiene que hacer, siempre se lo presenta para que recién se active la reacción. exactamente. A diferencia de lo que ocurre con los linfocitos B. Los linfocitos B pueden mirar a un antígeno sin que una célula presentadora de antígenos se los presente. Y también hay una excepción, creo que la vez pasada lo mencionaron, con los superantígenos. Los superantígenos son antígenos que de frente o de manera inmediata son recepcionados por los linfocitos T sin requerimiento de las células presentadoras de antígeno. Y por lo tanto, el efecto que van a ejercer los superantígenos en un linfocito T va a ser mucho más potente. Vamos a explicar más adelante cómo es que una célula presenta antígenos, porque estas moléculas que permiten presentar los antígenos se llaman MHC, pero hay dos tipos de MHC, MHC1 y MHC2, son los complejos mayores de histocompatibilidad. Así como hay MHC clase 1 y clase 2, tipo 1, tipo 2, también hay linfocitos T que son de dos tipos. TH1, linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos. Más adelante vamos a aprender un poco más acerca de ellos. Estos linfocitos T también tienen otro nombre debido a una característica que tienen en su membrana celular. Más adelante se los voy a mostrar para que lo entiendan bonito. Y aquí tenemos la comparación entre el sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo de acuerdo a la respuesta que se ha ejercido ante una primera exposición y segunda exposición. En el sistema inmune innato, en una primera exposición, los receptores de reconocimiento de patrones reconocen o PAMS o DAMS. La respuesta es inmediata. En una segunda exposición va a reconocer lo mismo, PAMS, DAMS. La respuesta es inmediata. ¿Por qué? Porque son prácticamente macrófagos, ¿no? Que están a la vanguardia de qué agentes dañinos se les presenta. No hay una modificación en su estructura, no aumentan en número, no pasa nada. A diferencia del sistema inmune adaptativo, cuando un linfocito T ve un antígeno, este linfocito T prolifera por mitosis y se producen muchos más linfocitos T. Entonces, a una segunda exposición, la respuesta va a ser mucho más rápida. No solo porque hay más linfocitos T, sino también porque estos linfocitos T pueden estimular a linfocitos B. Y estos linfocitos B, ¿qué es lo que hacen? Se diferencian en células plasmáticas y las células plasmáticas producen anticuerpos. Y estos anticuerpos pues son mucho más efectivos que las citocinas, que los componentes inflamatorios del sistema inmune innato. Por eso es que aquí la respuesta es más específica y más rápida. En una segunda exposición. En una primera exposición la respuesta es retardada. Chicos, y aquí tenemos otra comparación con respecto a las características. Nuevamente, el sistema inmune innato, en cuanto a su especificidad, no tiene especificidad, mira cualquier patrones moleculares, y el sistema inmune adaptativo sí tiene especificidad porque sus receptores no son receptores de reconocimiento de patrones, son otros receptores que están en el linfocito B y en el linfocito T. Se llaman BCR, B-Cell Receptor, receptor de célula B o linfocito B, y son el TCR, el receptor que está en la célula T. Estos receptores son muy específicos, no miran cualquier patrón, ¿ok? ¿Y por qué son muy específicos? Imagínense cuántos microorganismos hay, cuántos virus hay, cuántas estructuras de células tumorales hay. Entonces, tiene que haber
una cantidad enorme de tipos de BCR que reconozcan cada uno de estos antígenos diferentes, ¿cierto? A eso se le llama diversidad. Hay una diversidad en cuanto a los receptores de células B y de células T. ¿Y cómo se genera esa diversidad? Más adelante también lo vamos a ver. Aquí tenemos entonces que el sistema inmune innato, su diversidad es limitada. Los macrófagos prácticamente tienen el mismo receptor todos. En cambio aquí, en el sistema inmune adaptativo, en nuestro organismo, podemos tener linfocitos B, cuyo BCR reconoce un microbio A, pero podemos tener otro linfocito T, cuyo BCR es específico para un virus B. Y así tenemos en cada linfocito diferentes BCRs que reconocen diferentes estructuras únicas en diferentes microbios o agentes dañinos. Con respecto a la memoria, el innato no tiene memoria. El adaptativo sí tiene memoria. ¿Y por qué se genera esta memoria? Porque al momento de que los linfocitos T y B reconocen al antígeno, estos proliferan, se crean más de sí mismos. En cambio, recuerden que las células del sistema inmune innato, bueno, en general todas las células tienen un tiempo de vida. Luego de cumplir ese tiempo de vida, fallecen, mueren. Entonces, como no se produjeron más macrófagos, no se produjeron más mastocitos, en fin, otras células del sistema inmune innato, por lo tanto mueren y ya nadie recuerda al antígeno, o perdón, al patrón molecular que se vio. Luego tenemos con respecto a la autorreactividad o autoinmunidad. El sistema inmune innato no puede reaccionar contra componentes de nuestro propio organismo, o sea, no tiene autorreactividad a diferencia del sistema inmune adaptativo, el sistema inmune adaptativo tampoco tiene autorreactividad. ¿Por qué? Porque necesita pasar por una escuela, se puede decir. Estos linfocitos T, linfocitos B, no piensen que se producen y ya son capaces de reconocer cualquier antígeno. Los linfocitos T y B, una vez que se producen, necesitan pasar por un proceso de maduración y durante esta maduración se les presenta antígenos propios, o sea, antígenos de nuestro propio organismo, como por ejemplo la insulina, como por ejemplo diferentes estructuras de nuestro organismo se les presentan a estos linfocitos para ver si es que reaccionan, si tienen reactividad contra estos antígenos propios. Si no tienen reactividad, por lo tanto, van a funcionar bien, porque no nos van a atacar a nosotros mismos. Tampoco tiene autorreactividad. Sí, dime, Mica. Sí, Brigitte, una pregunta con respecto a los linfocitos B y el linfocitos T. Si bien ambos forman parte del sistema inmune adaptativo, ¿el linfocito B puede presentarle antígenos al linfocito T? Sí, el linfocito B también es una célula presentadora de antígenos. Así como las células dendríticas. Claro, también es una célula presentadora de antígenos. Eso justamente lo vamos a ver más adelante también. Ujú. Entonces, hasta el momento ustedes van conociendo que las células presentadoras de antígenos son células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. ¿Dónde una célula dendrítica es presentadora de antígenos? En el ganglio linfático. ¿Dónde un macrófago es una célula presentadora de antígenos? En el órgano vaso. Eso lo vamos a ver también más adelante, detalle a detalle. Y aquí están los componentes de cada sistema. El sistema inmune innato tiene como barreras anatómicas a la piel, a las mucosas. Recuerden que las mucosas son esos recubrimientos de los órganos que están en contacto con un lumen o una luz. Por ejemplo, la mucosa intestinal, la mucosa esofágica, la mucosa oral y así. Tenemos también a la flora microbiana, que también es una barrera, porque está principalmente en nuestro tracto gastrointestinal, pero no es el único lugar donde se puede encontrar. También tenemos a la temperatura, también tenemos al pH, un pH ácido, por ejemplo, que es característico del recto. Recuerden que en el recto hay justamente muchísimas bacterias que que se adaptan a este pH ácido. También, por ejemplo, en los órganos reproductores tenemos microorganismos. En todo nuestro organismo hay microorganismos. También tenemos a las citocinas, que son componentes moleculares. También tenemos a proteínas. Recuerden que en el sistema inmune innato, las proteínas que ejercen un efecto, además de las citocinas, que las citocinas son proteínas muy chiquitas, son de bajo peso molecular. También tenemos a las proteínas del complemento. Recuerden, complementan la función
de las proteínas del sistema inmune adaptativo, que son los anticuerpos. Pero el complemento actúa mucho más rápido. Bueno, actúa mucho más rápido solo dos de sus vías, la vía de las lectinas y la vía alternativa. La vía clásica, recuerden que no se activa en un primer momento porque la vía clásica requiere a los anticuerpos. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué células tenemos? A los fagocitos, los granulocitos y aquí una cosita. Cuando les mencionan células polimorfonucleares, eso es lo mismo que neutrófilos. Aquí por otro lado tenemos al sistema inmune adaptativo. En cuanto a los componentes anatómicos, recuerden que los componentes anatómicos del sistema inmune adaptativo va a ser donde se encuentren tanto linfocitos T como linfocitos B. ¿Dónde se encuentran estos linfocitos? En los ganglios linfáticos. Recuerden que los ganglios linfáticos se encuentran en todo nuestro organismo. En nuestra axila encontramos muchísimos ganglios linfáticos a nivel de la región cervical, en el cuello, también en la ingle. Encontramos justamente, en la ingle están los ganglios linfáticos más grandes que incluso se pueden ver en libros de anatomía. Hay imágenes de ganglios linfáticos de la ingle. También tenemos al vaso, donde están también células presentadoras de antígeno, están los linfocitos B, linfocitos T. También tenemos a los tejidos linfoides asociados a mucosas. ¿Qué tienen en común todas estas barreras o estos órganos, estos tejidos? Tienen en común que los linfocitos B se agrupan formando estructuras circulares. Acuérdense, los folículos linfoides son estas estructuras, agrupación de linfocitos B que se encuentran en estos órganos y tejidos. Los anticuerpos ya los conocen, son producidos por las células plasmáticas. ¿Cómo se produjeron las células plasmáticas? Porque el linfocito B reconoció a un antígeno por sí mismo o porque este antígeno se lo presentó una célula o un linfocito T, perdón. ¿Y quién le presentó el antígeno al linfocito T? Una célula presentadora de antígeno. Ahí recién. Disculpen por confundirlos. Ahora, ¿qué tipos de antígenos hay? Los antígenos pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos. Los linfocitos T, solo ven o solo estimulan al linfocito B cuando ven proteínas. ¿Ok? En cambio, no van a estimular al linfocito B cuando ven carbohidratos, cuando ven lípidos. Por eso es que es muy importante, eso lo van a ver también en la segunda parte de inmunología, que si ustedes quieren que una vacuna sea eficaz en el organismo, o sea, que instruya correctamente al sistema inmune adaptativo para que se produzcan anticuerpos, para que estos anticuerpos sean mucho más afines a los agentes dañinos y los puedan aniquilar de manera inmediata, de manera más eficaz, es necesario que en la vacuna se incluya un componente proteico, porque este componente proteico va a estimular a los linfocitos T y al estimular los linfocitos T, estos van a estimular a los B y los B van a producir los anticuerpos. E incluso no solo van a producir anticuerpos IgM, sino que van a cambiar el tipo de anticuerpo. A eso se le llama cambio de isotipo. Recuerden que el cambio de isotipo solo se produce cuando el linfocito T ha mirado, se le ha presentado un antígeno proteico. Por eso es que es muy importante esto con el tema de las vacunas también. Imagínense que una vacuna fuese un carbohidrato o un lípido. Prácticamente el linfocito B nunca va a cambiar de clase de inmunoglobulina, siempre va a producir la IgM y pues la IgM no tiene una protección eficaz, a diferencia de que fuese un antígeno proteico, es el que se le presenta al linfocito T y así el linfocito B, al diferenciarse en célula plasmática, va a producir una IgG, que por ejemplo estimula al complemento, forma parte de la vía clásica que por ejemplo se encarga de la neutralización de los microorganismos y así muchas funciones de la IgG. Dime, Mica. Con respecto a la respuesta que dijiste, tanto en el sistema inmune innato como adaptativo, dijiste que creo que no, ellos no reconocen a daños nuestros, algo así mencionaste. Mi pregunta era como que, o sea, pero si no reconocen a daños nuestros, ¿qué cosas son los DAMP? Con respecto al innato. Ya, los DAMPs no están en nuestras células normales. Los DAMPs están en células de nuestro organismo
pero que se han convertido en dañinas. ¿Qué célula puede convertirse en dañina? Por ejemplo, ¿qué célula se considera una célula dañina? Una célula tumoral. Una célula que está proliferando a gran cantidad. Sus componentes ya no son normales, ya son dañinos. Ahí recién se habla de que sus componentes son DAMs. Pero, por ejemplo, no podemos decir que una célula normal de nuestro organismo, como una célula epitelial que está funcionando correctamente, como por ejemplo una célula del tejido conectivo que está funcionando correctamente, no podemos decir que sus componentes son DAMs. Los DAMs solo son propios de células que se han convertido en dañinas. ¿Qué célula también es dañina? Una célula que ha sufrido necrosis, o sea, una muerte celular inducida, y ahora sus componentes son dañinos porque al sufrir necrosis una célula, sus componentes salen de esta y no deberían estar en el ambiente extracelular. Ahí recién se les considera DAMPs. ¿Quedó mucho más claro, Mika? Entonces, o sea, con self-reactivities te refieres a que de alguna manera no reacciona contra cosas que son propias y que no tienen daño, que no hacen daño a nosotros, ¿verdad? Exactamente. No Ok. tienen reactividad contra células normales de nuestro propio organismo, células sanas. Pero obviamente sí van a tener reactividad contra aquello que es dañino. Todo lo que es dañino. Tanto células propias que son dañinas como agentes externos que sean dañinos. ¿Quedó mucho más claro, Mica? Creo que sí, ¿no? Sí. Ya, genial. Bien, y aquí tienen esto de tejido óseo. Chicos, por ahí tuve oportunidad de conversar con chicos de tercer ciclo y algunos están teniendo dificultad en cuanto a histología. Ustedes saben que a mí me encanta enseñar histología y por ahí les ayudo, pero tengo intención de ayudar, pero digamos que son muchos estudiantes, muchos los que están en el grupo de apoyo también. Entonces, yo también tengo mis cursos y por más que quiera ayudar, no puedo. Y les comento esto porque si a alguno de ustedes les gusta histología y también quiere enseñar o quiere apoyar a estos chicos que necesitan aprender, ustedes pueden unirse al grupo de estudio. Yo les añado y ustedes responden a sus consultas. O dicen, yo les puedo ayudar con esto, yo te puedo explicar tal cosa. Aquí, por ejemplo, esta imagen la usé para explicar el tema de tejido óseo. Bien, chicos. Disculpen, ¿se escucha bulla? Porque ahorita están haciendo bulla en mi casa. ¿O no se escucha? No, no se escucha, Brigitte. Ah, ya, genial. Bien, entonces, como les comentaba, el sistema inmune innato tiene una respuesta inmediata. El sistema inmune adaptativo tiene una respuesta más retardada, una respuesta no inmediata. ¿Y a qué se debe que sea no inmediata? Les repito, no es cuestión de solo memorizar ya el sistema inmune adaptativo, una respuesta no inmediata retardada. No, tiene una explicación. La explicación es que requiere primero que una célula presentadora de antígeno capte, mire mediante su receptor de reconocimiento de patrones a un patrón molecular. Luego, esta célula presentadora de antígeno presenta el antígeno mediante su MHC. Luego, acude al ganglio linfático o acude a un tejido linfoide para presentarle el antígeno al linfocito T. Porque recuerden que estos linfocitos T solo se encuentran, se encuentran, ¿no?, en estos tejidos linfoides. Linfocitos T también pueden haber en los tejidos periféricos, sí, pero ¿cuándo vas a encontrar linfocitos T en los tejidos periféricos? Cuando ya han mirado a un antígeno. ¿Ok? Les voy a dibujar acá esto para no confundirlos. Mejor con dibujitos. La célula presentadora de antígenos está en un tejido, como puede ser la piel. Mira mediante su receptor de reconocimiento de patrones al patrón molecular, asociado al patógeno, asociado al daño, y luego mediante su MHC presenta el antígeno, pero el linfocito T no se encuentra también en la piel en un primer momento, sino que se encuentra en los ganglios linfáticos. Entonces, la célula presentadora de antígeno tiene que migrar por el tejido linfático, por los vasos linfáticos, hasta llegar a los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos encontramos aquí a los linfocitos T, a los linfocitos B. Recién ahí ocurre la presentación de antígenos y recién ahí los linfocitos T se pueden convertir en linfocitos
T efectores, ¿no? Que ejercen un efecto y migran hacia la piel. Por eso les comentaba que podemos encontrar tanto linfocitos en el tejido linfoide, como son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, pero también los podemos encontrar en los tejidos periféricos cuando ya ejercen su efecto. Bien, chicos, y aquí está todo eso. Reconocimiento de antígenos por el BCR o TCR, de ya sea de un linfocito T o de un linfocito B. Estos receptores no están codificados en la línea germinal. Y ahora voy a pasar a explicarles esto. Como les comentaba, en nuestro organismo tenemos muchísimos linfocitos B, pero estos linfocitos B no tienen el mismo receptor BCR, sino que estos receptores van a ser muy diferentes entre sí. ¿Y esto a qué se debe? A que los receptores de los linfocitos son más específicos en cuanto a los agentes dañinos a los que reconocen. Entonces, por ejemplo, un BCR puede reconocer a la proteína S del virus, pero otro BCR de otro linfocito que también está en nuestro organismo puede reconocer, qué sé yo, a un componente que está en una bacteria. Otro BCR puede solo reconocer a un componente de un parásito. Otro BCR a un componente de un hongo, por ejemplo. Entonces tenemos diferentes BCRs. ¿Y cuántos microorganismos existen? Existen miles, millones de microorganismos. Entonces, así como existen millones de microorganismos, también van a existir miles por montón de tipos diferentes de BCR. Sí, va a existir una gran diversidad de BCR y también de TCR. Pero ¿cómo se generó esta diversidad? Si nosotros solo tenemos pocos genes. ¿Y por qué hablo de los genes? Porque estos BCR y TCR son proteínas. Y todo lo que es proteína, chicos, en nuestro organismo surge a partir de la transcripción del ADN. El ADN que se encuentra en nuestro núcleo, mediante factores de transcripción, se transcribe, o sea, se lee el ADN, que son nucleótidos, se lee este ADN y ese mensaje, esa información que está en el ADN se transforma en ARN. Y este ARN, luego, producto de la traducción, se va a convertir en proteína. Entonces, si nosotros solo tenemos pocos genes en nuestro núcleo que es tan chiquito, ¿cómo es que pueden haber estos BCR y TCR, que son proteínas, en una cantidad enorme? Si una proteína viene de un gen. Lo que ocurre aquí, chicos, con respecto a los receptores de linfocitos B y linfocitos T, ¿por qué es que se da esta gran diversidad? Es que un gen no produce un TCR y un BCR, sino que existe en nuestro ADN diferentes genes y cuando se va a producir un BCR o un TCR, segmentos de ese ADN, segmentos de genes, se pueden cortar de manera aleatoria y se pueden unir entre sí, también de manera aleatoria, y esta unión de genes forma un nuevo gen que me va a dar una proteína diferente. Y en un siguiente linfocito B, este corte de genes puede ser diferente. Y al unirse los genes, esa unión también va a ser aleatoria, también va a ser diferente. Entonces se va a formar otro gen diferente que codifica o que me va a producir una proteína diferente, un BCR, un TCR diferente, específico contra este otro microorganismo. Y así es que se pueden producir miles y miles de BCR y TCR, que son proteínas diferentes, porque ocurre una recombinación genética. Pero no solo una recombinación genética, sino también durante este proceso que se forma el ARN para producir los BCR y TCR, que son proteínas, también se pueden unir a estos genes recombinados, se pueden unir nucleótidos. ¿Ok? Entonces, esta adición de nucleótidos aumenta la diversidad de reconocimiento de los BCR y TCR. Los hace más diferentes, aumenta la diversidad. Sí, dime, Mariana. Brigitte, hace un rato mencionaste que el complejo mayor de histocompatibilidad es no sé si me equivoco, pero es parte de la célula presentadora de antígenos. Sí.
Es Los como su antígenos, bracito, algo así. los antígenos solo son presentados mediante esta extensión, ¿no? De una célula presentadora de antígenos, que es el MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad. Este Ah, ya. MHC se encuentra se puede ser, perdón, de dos tipos, tipo 1, tipo 2, clase 1, clase 2. Y de acuerdo a su clase, se va a encontrar en diferentes células que se los voy a comentar también más adelante. Y así como existe MHC clase 1, clase 2, existe también linfocito T citotóxico y linfocito T helper. Ahí también va a haber una unión. ¿Qué MHC, si es de clase 1 o clase 2, le presenta el antígeno a qué linfocito T, citotóxico o helper? Y eso es pregunta de examen. Más adelante se los voy a mostrar, no se preocupen. Bien, Gracias, Brigitte. chicos. Y tenía otra pregunta, perdón. Sí, sí, sí. También hablabas de que la célula presentadora de antígenos tiene que migrar al el ganglio linfático. Pero ¿dónde se encontraba antes esta célula? ¿En los tejidos periféricos? Ajá, claro. Las Allá células y dendríticas se encuentran en toda nuestra piel, en toda ujú. nuestra piel, de pie a cabeza. Pero obviamente, si por ejemplo tenemos una infección bacteriana, ¿no? Una bacteria ingresada a la piel de nuestro pie, la célula dendrítica que está en la piel de nuestro pie, por ejemplo, no va a migrar hasta los ganglios linfáticos de la axila o del cuello, sino que va a migrar a los ganglios linfáticos más cercanos, como pueden ser, por ejemplo, los de la ingle. Y aquí les pongo el ejemplo de una persona que, por ejemplo, tiene cáncer de mama, una mujer. Hay la célula dendrítica va a estar recepcionando a esos patrones moleculares de las células tumorales del cáncer de mama y va a expresar a estos antígenos en el MHC. ¿Y a dónde va a migrar esta célula presentadora de antígenos? A la axila. Por eso es que las personas cuando tienen algún proceso dañino como un cáncer o una infección bacteriana en la región pectoral, ya sea en las glándulas mamarias o en los hombres también en la región pectoral, las células dendríticas van a estimular a los linfocitos T que se encuentran en los ganglios linfáticos de la axila porque son los más cercanos. ¿Y qué va a pasar luego de este reconocimiento de antígenos? Los linfocitos T van a proliferar, van a producirse muchos más linfocitos T. Así como se producen muchos más linfocitos T, también se van a producir más linfocitos B. Entonces, este ganglio linfático, de lo que primero tenía pocas células, ahora va a tener muchas más células y va a aumentar su tamaño. ¿Ok? Por eso es que en muchos casos se puede reconocer que una persona tiene o un cáncer o una infección porque sus ganglios linfáticos de la axila o ganglios linfáticos del cuello están aumentados de tamaño. Claro, y para poder migrar, al igual que los neutrófilos, realizan la diapedesis porque se encuentran en los tejidos periféricos y para poder entrar a otro sistema tienen que atravesarlo, ¿verdad? Sí, hablando de linfocitos T hacia el tejido periférico, ¿verdad? No, de las células Célula presentadoras. dendrítica Ajá. al ganglio linfático. Ujú. Ya. La célula dendrítica no viaja por un vaso sanguíneo. La célula dendrítica viaja al ganglio linfático por un vaso linfático. Eh, y fácilmente la célula dendrítica puede fluir, puede transportarse a través de la linfa que está dentro del vaso linfático. No necesariamente hay un proceso de unión a las células endoteliales del vaso linfático, diapedesis, no. Simplemente viaja a través de la linfa. Viaja la célula dendrítica como componente de la linfa a través del vaso linfático. Y luego llega aquí al ganglio linfático sin necesidad de producir diapedesis, moléculas de adhesión, no. O sea, de por sí se encuentra en la linfa, siempre. Sí, por ahí Ay, es ay, donde ay. va a migrar. Una célula presentadora de antígenos, si quiere llegar al ganglio linfático, necesita pasar por la linfa de un vaso linfático aferente. Estos son los vasos linfáticos aferentes. Ay, ay, ¿Quedó gracias, mucho más Brigitte. claro? Sí, sí, ahora sí. Ya, genial, Mariana. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre luego del reconocimiento de este receptor muy específico con el microorganismo o con un agente dañino?
pues este linfocito, ya sea linfocito T o linfocito B, prolifera, se generan más de él, ¿ok? En el caso de que el antígeno sea proteico, esto va a estimular a linfocitos T y estos linfocitos T van a estimular a los linfocitos B para que estos cambien el isotipo de la inmunoglobulina, de una inmunoglobulina M a una inmunoglobulina G, que tiene muchas más funciones, tiene mucha más efectividad. ¿Ok? Aquí hay una maduración de la afinidad también con respecto al anticuerpo. Anticuerpo o inmunoglobulina, recuerden que es lo mismo. Entonces, está de más decir que los componentes celulares del sistema inmune adaptativo y de los que vamos a hablar durante todo el ciclo son linfocitos B y linfocitos T. Bien, chicos, ahora sí vamos con lo más interesante, que es la linfopoiesis. Hemos estado hablando mucho de linfocito B y linfocito Bueno, T. Sí, dime, Mica. con respecto a los linfocitos B, a la diversidad, quería preguntarte dos cositas, una con respecto a eso. La diversidad se refiere entonces a la capacidad de recombinación de los genes, ¿verdad? Ah, exactamente, Ah, ya. exactamente. Pero, no solo es recombinación de genes así de manera aleatoria. También recuerda que lo que aumenta la diversidad, y eso es alucinante mucho más, es que durante la recombinación genética se añaden nucleótidos, también de manera aleatoria. Ok. Y con respecto a los linfocitos T y con respecto a las MHC 1 y 2, los linfocitos B, como son también presentadores de antígeno, ¿pueden tener MHC Sí o tienen tienen, MHC. no ¿Qué tienen? tipo? No, sí tienen MHC. ¿Qué tipo de MHC tienen? Lo vamos a ver en un ratito. Ah, y es diferente con el MHC de la célula dendrítica, que también es presentadora de antígeno, ¿verdad? O El MHC del linfocito B es diferente. No, no son diferentes. Son el mismo, son la misma clase. Recuerda que hay clase 1, clase 2. Y más adelante les voy a revelar cuál clase se encuentra en qué células. Ujú. una pregunta, disculpa, Sí, la dime, Mica. última. Los linfocitos B, al igual que bueno, las células dendríticas mencionaste que se encuentran en los tejidos, ¿no? Y los linfocitos B se encuentran en los ganglios, si no me Así equivoco. es, así Y los es, en los órganos linfocitos, linfoides. los linfocitos B en los órganos linfoides y los linfocitos T, ¿en dónde se encontraban? También en los órganos linfoides. Ah, ya. Y entonces, si es que los linfocitos B se encuentran en los órganos linfoides y los linfocitos T también, los linfocitos B ya no tendrían que viajar para poder presentarlos en antígeno. ¿O no? No, no. Ah, Ujú. ok. Porque recuerda, así como puede ocurrir una infección en la piel, también puede ocurrir una infección en el ganglio linfático. Y en el ganglio linfático no hay células dendríticas, están los linfocitos B. Entonces nos apoyamos ahí de los linfocitos B para la presentación de los antígenos. Mm, ok, ok. Muchas gracias. A ti, Mica. Bien, chicos, entonces pasamos ahora sí a componentes. No, disculpe, una cosita más. Con respecto a linfocitos T, mencionaste que se encontraban en órganos periféricos después de una segunda exposición y en una primera exposición se encontraban en el timo, ¿verdad? Bueno, Eh, es esa ya, parte. ya. Recuerden que para que un linfocito se forme, necesita órganos, ¿no? Órganos donde se forman los linfocitos. Estos son los órganos linfoides primarios. ¿Cuántos linfocitos tenemos? ¿B o T? Los linfocitos B se forman en la médula ósea. Ahí completan toda su formación. Y los linfocitos T se forman en el timo,
como mencionaste. En el timo vamos a encontrar muchísimos linfocitos, pero estos linfocitos netamente están en el timo no para reaccionar contra un antígeno, sino para madurar, para instruirse en cómo es que van a producir la respuesta. Para eso se encuentran los linfocitos T. ¿Dónde se produjeron en un primer momento los linfocitos T? En la misma médula ósea. Luego viajaron a través de la sangre hacia el timo para ahí instruirse en la respuesta. ¿Y a qué me refiero con instrucción? Me refiero a que este linfocito T va a mirar, va en el timo se van a expresar antígenos propios de nuestro organismo, como por ejemplo la insulina. Se va a expresar esta insulina, el linfocito T lo va a mirar y si el linfocito T reacciona contra esta insulina, este linfocito va a morir por apoptosis. Entonces ese es un proceso de maduración, de enseñanza, se podría decir en esta escuelita del timo, en esta escuelita del linfocito T, que es el timo, y así es como algunos linfocitos T se determina que van a servir y otros que no van a servir. Los linfocitos T que van a servir luego van a migrar hacia los órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos, como son el órgano vaso, como son los tejidos linfoides asociados a las mucosas, entre otros tejidos de nuestro organismo. Una ¿Se pregunta, entendió, Mica? para que puedan migrar a esos órganos linfoides, tiene que haber una señal, ¿verdad? Y esa señal que viene a ser la presentación de antígenos, ¿se produce en el timo o en los órganos linfoides? Ya, esa señal principalmente a la que te refieres son citocinas, son quimiosinas. Se producen, Ok. se producen quimiosinas que atraen a los linfocitos T. Cuando hay una infección, estas citocinas atraen a los linfocitos T hacia los órganos periféricos. Ujú. Ya está. Y ahí es donde ocurre la presentación del antígeno. Exactamente. ¿Y a través de qué vasos sanguíneos, por ejemplo, llegan estos linfocitos T al ganglio linfático? A través de las vénulas del endotelio alto, que seguramente lo recuerdan por histología. Las vénulas del endotelio alto son vasos sanguíneos, son vénulas, son venas muy chiquititas, que se llaman del endotelio alto porque de lo que el endotelio de un vaso sanguíneo debe ser un simple plano, el endotelio de esta vénula es cúbico a cilíndrico, ¿ok? Es alto, por eso se llama vénula del endotelio alto y por ahí llegan los linfocitos T. Y en ¿Quedó el mucho más caso que claro, se, Mica? y en el caso que se encuentran en los tejidos, ya no irían a los órganos periféricos, irían a los tejidos, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Como en el O sea, caso, en o caso sea, de que las células presentadoras de antígenos se encuentren en los tejidos, los linfocitos T irían a los tejidos, ¿verdad? am, claro, una célula presentadora de antígeno puede estar también en otros tejidos, como por ejemplo el vaso. Y si ahí está la célula presentadora de antígeno en el vaso y hay también linfocitos T en el vaso, pues ya no es necesario que la célula presentadora de antígeno se vaya a un ganglio linfático para presentarle a un linfocito T del ganglio linfático, sino que en el mismo vaso, esa célula presentadora de antígenos, como es el macrófago, le puede presentar a los linfocitos T y linfocitos B del vaso. Ok, pero entonces en el caso de la célula presentadora de antígenos, la que migra es la célula presentadora de antígenos, no el linfocito. No, O ambos también migran. ah, Ambos migran, migran. ajá. Como hemos visto acá con el ganglio linfático. En el ganglio linfático no se producen linfocitos T, no se producen linfocitos B. O sea, ahí en un primer momento, cuando nosotros nos estamos desarrollando, no están estas células. Recién cuando el timo ha producido estos linfocitos T, recién estos linfocitos T van a poblar el ganglio linfático. Y también una vez que se producen los linfocitos B en la médula ósea, recién van a poblar, van a migrar hacia el ganglio linfático. Ok, ok. Ya comprendí mucho mejor. Espero que sí, Mica. Como han visto, inmunología es como todo muy disperso, pero bueno, poquito a poquito. Con respecto a los componentes, chicos, como ya les he comentado, componentes celulares tenemos linfocitos B, linfocitos T. Y aquí les coloco cómo es que se produce esto. En la médula ósea tenemos una célula madre,
STIM es madre, célula madre hematopoyética. O sea, es una célula que produce todas las células de la sangre. Pero dentro de la sangre también tenemos dos tipos de poblaciones celulares. Tenemos a las células mieloides y tenemos a las células linfoides. Entonces la célula hematopoyética luego va a dar lugar a una célula progenitora mieloide común, o sea, la que va a producir a todas las de estirpe o a todas las de la población mieloide, y una célula progenitora linfoide común que va a producir a todas las de estirpe linfoide. ¿Cuáles son las de estirpe mieloide? Son, por ejemplo, los megacariocitos que nos producen las plaquetas. Son, por ejemplo, los eritrocitos. Son, por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas. Recuerden que estos derivan de monocitos. Los monocitos son los que están en la sangre. Cuando estos monocitos salen del tejido sanguíneo, se convierten en macrófagos y células dendríticas. ¿Eso quiere decir que solo necesitamos de monocitos para producir estos macrófagos? No. También estas células, estos macrófagos y células dendríticas, se pueden producir a partir de células mesenquimales o células mesenquimatosas. Estas células mesenquimales en el tejido adulto se diferencian en macrófagos, ¿no? Macrófagos de la piel se llaman células dendríticas. A estos macrófagos que se producen durante el desarrollo a partir del mesénquima se les llama macrófagos residentes o macrófagos tisulares o histiocitos. ¿Ok? Luego tenemos a los eosinófilos, a los neutrófilos, a los basófilos, que también son de estirpe mieloide. Y con respecto a los de estirpe linfoide, tenemos a la célula B, a la célula T. La célula T puede ser de dos tipos. ¿De qué dependen estos dos tipos? Depende del clúster de diferenciación que tengan en su membrana celular. El clúster de diferenciación es una proteína que está en la membrana de un linfocito T y que lo diferencia de otro linfocito T. ¿Cómo los diferencia? En linfocito T helper o linfocito T citotóxico. El linfocito T helper tiene el clúster de diferenciación 4. Por eso es que al linfocito T helper también se le llama CD4 positivo. El linfocito T citotóxico tiene al clúster de diferenciación 8. Por eso es que al linfocito T citotóxico también se le llama linfocito T CD8 positivo. ¿Cuáles son estos clústeres? Lo que está aquí como un palito arqueado, eso está representando los clústeres. Pero además del clúster, ¿qué es lo que tiene un linfocito T? Un receptor, TCR. La célula B solo tiene BCR. ¿Esos clústeres de diferenciación también los podemos encontrar en otras células? Sí. Los clústeres de diferenciación, como dice su nombre, son proteínas que diferencian, ¿no?, las células entre sí. Pero solo el clúster de diferenciación 8 lo encontramos en los linfocitos T citotóxicos y el clúster de diferenciación 4 lo encontramos en los linfocitos T helper. También tenemos a las células NK, también son de estirpe linfoide, pero que su función es, la comprende el sistema inmune innato. Aquí vamos a ver detalle a detalle cómo se forman las células B y las células T. Primero tenemos a la célula B que se produce a partir, vamos desde el inicio, de una célula madre hematopoyética. La que se diferencia, síganme por favor, la que se diferencia en una célula progenitora linfoide. La célula progenitora linfoide, chicos, primero se llama o se diferencia en una procélula B. Procélula B, la que va a ser procélula B. ¿Ok? Luego, esta procélula B se diferencia en precélula B. ¿Cuándo se llama precélula B? Cuando comienza a expresar en su membrana celular a las cadenas pesadas del BCR. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de que el BCR y el anticuerpo tienen la misma estructura? Tienen dos cadenas pesadas y tienen dos cadenas ligeras. Para los que no estuvieron en esa clase, recuerden que estas son proteínas. Como proteínas, ¿qué es lo que tienen? Secuencias de aminoácidos. Cada secuencia de aminoácidos se llama cadena.
dos cadenas pesadas, porque estas cadenas centrales son cadenas de aminoácidos más grandes, son pesadas, dos cadenas pesadas centrales, y tenemos dos cadenas de aminoácidos más cortitas, más ligeras, más chiquititas, a los costados. Son cadenas ligeras. Y formaban tres regiones, ¿recuerdan? La región FC, la región FAB, y también la región que le daba flexibilidad a este anticuerpo. Una vez que se convierte la procélula B en precélula B, expresa en su membrana celular solo, escúchenme bien, solo las cadenas pesadas. Luego, esta precélula B se llama célula B inmadura porque ya expresa el BCR con ambas cadenas pesadas y ligeras, pero este BCR todavía no ha visto a ningún antígeno, no ha visto nada todavía, por eso se llama inmadura. Entonces, el linfocito B, ¿a dónde va a acudir para recién ver a un antígeno? A los órganos linfoides, como es el ganglio, como es el vaso. Cuando están en el estado inmaduro, cuando no han reconocido nada, también se les llama naïf, ¿ok? Células naïf. Luego, una vez que ya reconocen a los antígenos, cambian de nombre a células maduras, como dice acá, o células efectoras, porque ya van a ejercer un efecto. Eso por un lado, acuérdense, pre-inmadura, madura. Procélula, precélula, inmadura, madura. Aquí con respecto a la célula T también es parecido, pero la diferencia es que la célula B madura, se produce su desarrollo completamente en la médula ósea. Acuérdense que médula ósea es bone marrow en inglés, la B del linfocito B, y en cambio el linfocito T madura en el timo, T del linfocito T, ¿ok? ¿Cómo ocurre esto? Por los mismos pasos parecidos. Primero tenemos una célula progenitora, una célula madre hematopoyética, pasa a ser una célula progenitora linfoide común. La progenitora linfoide común se transforma en procélula T, o sea, una célula que está destinada a ser célula T, pero todavía no tiene nada en su membrana celular. Esta procélula T prolifera por mitosis. La célula B, la procélula B también prolifera por mitosis, lógicamente, porque necesitamos muchas, no solo necesitamos una. Se generan muchas y luego estas se diferencian en precélula T. Y al igual o parecido a la célula B, esta precélula T se llama así, primero, porque solo tiene a partecita de su receptor TCR. Así como aquí tenía a partecita de su receptor BCR, que eran las cadenas beta, las cadenas pesadas. Y aquí el TCR solo tiene una cadena. Recuerden que el TCR, ojo, el TCR en realidad no es así, el TCR es más o menos así, son dos cadenas de aminoácidos, a diferencia del BCR que son 1, 2, 3, 4. En el BCR, las dos cadenas centrales son las cadenas pesadas y las dos de los extremos son las cadenas ligeras. En cambio, en el TCR, una cadena se llama cadena alfa y la otra cadena se llama cadena beta. Son dos cadenas de aminoácidos. ¿Ok? En este TCR, en el pre-célula T, todavía tiene una sola cadena. No tiene ningún clúster. No tiene ni clúster 4 ni clúster 8. Por lo tanto, se le llama doble negativo. Doble negativo. No tiene ninguno. ¿Qué es lo que busca este precélula T? Ser un simple positivo. Para ser un simple positivo, primero tiene que pasar a ser un doble positivo. Doble positivo, o sea, primero va a tener CD4 y CD8 juntos. Ambos los va a tener en su membrana celular. En el timo, esta célula con ambos clúster va a pasar por un proceso de selección y este proceso va a favorecer que solo exprese o CD4 o CD8. Y ahí va a ser un linfocito T simple positivo. CD4 positivo o CD8 positivo. Citotóxico también se le llama o helper. ¿Y a dónde van a ir?
a través de los vasos sanguíneos, específicamente a través de las vénulas del endotelio alto, al ganglio linfático. Y a través también de vasos sanguíneos, al vaso. Y aquí recién es donde van a mirar a los antígenos. No van a mirar a los antígenos, por ejemplo, de la piel o de las células presentadoras de antígenos que vienen de la piel, que vienen del tejido conectivo, del timo. ¿Me dejo entender? Van a mirar aquí en estos órganos, en los ganglios linfáticos. Si se produce una infección en el timo, ahí recién los linfocitos T que están en el timo pueden mirar a los antígenos. Pero si se produce una infección o el agente dañino está en los tejidos periféricos, la célula dendrítica no va a migrar hasta el timo donde maduran los linfocitos T, sino que va a migrar a los órganos linfoides secundarios. Por eso es que hay que hacer la diferencia entre órganos linfoides secundarios y primarios. Los primarios sirven netamente para la formación. Formo linfocitos T, formo linfocitos B. Esa es mi única función del timo y de la médula ósea. Pero los órganos linfoides secundarios solo me sirven para la presentación de antígenos. Son el ganglio linfático, el vaso y otros. Bien, chicos, espero que eso se haya entendido. Cualquier duda me avisan. Aquí también les puse el TCR. Este es el receptor del linfocito T, para que lo conozcan un poquito mejor. Así como el BCR tenía una región muy variable que miraba mediante sus regiones determinantes de complementariedad, ¿se acuerdan? Los TDR, que eran 12 en un anticuerpo clásico. Estos CDR, recuerden que eran parte de las regiones variables de este anticuerpo. El anticuerpo, recuerden que tenía una región muy variable, que es específico para diferentes microbios, para las diferentes estructuras que hay en diferentes microbios, y también tiene una región constante. Es una región que no cambia su secuencia. O sea, la región constante es la misma en todos los BCRs, pero la región variable es la que varía en los BCRs. ¿Me dejo entender? Y aquí también en el TCR tenemos una región constante, o sea, una región que es igual en todos los TCRs, pero tenemos también una región variable en cada cadena alfa A y B, o alfa y beta, y esta cadena variable, o esta región variable es la que reconoce específicamente un anticuerpo, porque esta región es la que varía, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos un dominio transmembrana, ¿no? Obviamente esta cadena se une a la membrana celular y forma este dominio transmembrana, o sea, dominio o partecita que atraviesa la membrana celular. Chicos, ahora pasamos con el tercer tópico. Ya les comenté cómo se generan las células. También les he estado comentando un poquito del reconocimiento de antígenos, pero ahora vamos a profundizar un poco más en el reconocimiento de antígenos. Primero, si yo soy un linfocito T, un linfocito B, perdón, soy un Disculpe, linfocito T y quiero reconocer... Ay, sí, dime, Mica. sí, sí. Con respecto a la parte de los linfocitos T, ¿podrías repetir la parte después de que son precélulas T? Dijiste que solamente se formaba la cadena alfa y de ahí qué pasaba. ¿Podrías Ah, repetir sí, esa parte, por favor? sí, en la precélula T, solo, al igual que precélula B, solo se forma una cadena del TCR. Y luego, lo que pasa es que expresa ambos clústeres de diferenciación, ambos CD, CD4 y CD8. Por eso ahí se llaman dobles positivos. Y luego de ser dobles positivos, en realidad ellos no quieren ser dobles positivos, pero necesitan expresar a ambos clústeres para que luego se defina con cuál se quedan. Entiéndanlo así. Luego de expresar ambos clústeres, en el timo se les presenta antígenos. Estos antígenos se unen al TCR. También se ve el CD4 si actúa o no, el CD8 si actúa o no. Y dependiendo de eso que ocurre en el timo, estos linfocitos doble positivos luego se van a quedar solo con un clúster. Un clúster ya sea 4 o ya sea 8. Y de acuerdo a eso va a ir su nombre. Si se queda con el 4, se van a llamar linfocitos T, CD4 positivos o linfocitos T helper. Si se quedan con el 8, linfocitos T, CD8 positivos o citotóxicos. En este caso, estos linfocitos se llaman simple positivos porque tienen solo un clúster de diferenciación. ¿Quedó mucho más claro? Entonces, en la última parte, como que mencionaste que
en el timo se ve, o sea, se evalúa cuál de los dos es favorable o algo así, como, ¿no te está Exacto, pasando? exacto. En el timo se pone a prueba a los linfocitos T dobles positivos. Y de acuerdo a la respuesta que estos tengan, van a adquirir solo un clúster. Y también se les va a mostrar a antígenos propios. Y de acuerdo a la respuesta que estos tengan, van a morir por apoptosis o van a proseguir en su formación. ¿Todo muy Ok, claro, Mica? sí, y otra pregunta más, mencionaste que algunos migraban y otros se quedaban. ¿Cuáles eran esos? Claro, claro. En el timo, imagínense, en el timo se producen linfocitos T. Entonces, ¿van a haber linfocitos T simple positivos en el timo que puedan reaccionar o que puedan ver un antígeno? Sí, sí pueden haber linfocitos T CD4 positivos, CD8 positivos en el timo y también pueden ver aquí a un antígeno. Pero también estos linfocitos T, en realidad su principal función es solo formarse en el timo y luego migrar a los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos y que son el vaso. Esa en realidad ese en realidad es el objetivo. Solo, el timo solo cumple con la formación de ellos para luego mandarlos a los órganos linfoides secundarios. Pero si, por ejemplo, ocurre una infección en el timo, que sea un microorganismo, un virus, lo que sea, obviamente los linfocitos T que ya se han formado ahí van a reaccionar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros nos formamos como médicos. Em, En nuestra casa de estudios, en nuestra universidad, nos formamos como médicos, pero en realidad nuestra obligación o nuestro objetivo no es trabajar en la universidad, sino que nuestro objetivo es ir de repente a un hospital, a una clínica, a una posta, a un centro de salud, para ejercer nuestra profesión que nos formaron en la universidad. Pero si, por ejemplo, alguien necesita una ayuda, alguien necesita un doctor, alguien necesita de repente alguien que enseñe, un doctor que enseñe en la universidad, también podemos apoyar en el mismo lugar donde nos formaron, algo así. Ok. Y, por ejemplo, si seleccionan a uno, en el caso del timo, seleccionan a cualquiera de lo que necesiten, el que no es seleccionado, ¿qué pasa? Ah, ¿te refieres a si reconocen un antígeno propio? No, me refiero a, por ejemplo, en el timo mencionaste que de acuerdo a, evalúan cuál de los dos tipos de linfocitos, Ujú. citotóxicos o helper, evalúan cuál de los dos como que te queda, creo, algo así mencionaste, o se adquiere o se usa para la respuesta, y el que no se usa, ¿qué hace con ese? Mm, bueno, en realidad todos los linfocitos simples positivos que se formen, que no reconozcan antígenos propios, van a servir en algún momento, así que se van a encontrar ahí en el mismo órgano donde se formaron. No va a pasar nada con ellos hasta que cumplan su tiempo de vida media, porque recuerden que toda célula tiene su tiempo de vida media. Los eritrocitos, por ejemplo, por más que estén en la sangre y de repente no haya un microorganismo que los ataque o algo dañino, los eritrocitos van a morir por apoptosis a los 120 días, o mejor dicho, por fagocitosis en el vaso a los 120 días. Igual, los linfocitos T citotóxicos, una vez que se forman, están correctamente formados, instruidos en el timo, pues se van a quedar ahí algunos, pero otros van a ir a los órganos linfoides secundarios. Y si nunca ven un antígeno, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Se quedan ahí esperando hasta que se cumpla su vida media y luego mueren por apoptosis. Y se van a formar o van a proliferar más linfocitos T. Ok, ok. Y mi última pregunta, ¿en qué parte se añade la cadena beta? Porque mencionaste que solamente la cadena alfa se creaba en la parte de los sí, en las células Prelinfocitos T. linfocitos. ¿En qué parte ya podemos ver ambas cadenas? Al mismo tiempo que se añaden los clusters, ambos. Clúster Ah, ok. CD8, clúster de diferenciación 8 y clúster de diferenciación 4. Al mismo tiempo ya está formado
TCR con ambas cadenas alfa y beta. Esto que les estoy enseñando de pro-célula B, pre-célula B, chicos, en realidad no se los enseña en la universidad, pero creo que es importante que ustedes sepan bien todo para que luego absuelvan sus dudas y ya en la clase no estén como perdidos, pero ¿y esto de dónde surgió? ¿En qué momento? Y así, ¿no? Por eso les estoy colocando estos dibujitos donde explican paso a paso cómo es que se forma esto y todos los mecanismos que se producen. ¿Quedó mucho más claro, Mica? Sí. En la universidad, el profesor en realidad no les va a preguntar si la precédula B, precédula T, qué cadena tiene, si tiene clúster o no, si es doble negativo, no. Pero aquí les estoy enseñando cómo es, porque también es muy bonito aprenderlo. Ya. Y una pregunta más, nada más. En el caso de las células, los linfocitos B, se añade la cadena ligera en la parte donde, en la parte de, en la parte donde son inmaduros o maduros. Porque mencionaste que también había pasos. O sea, primero se formaban linfocitos pro, luego los pre, luego eran inmaduros y luego maduros. Sí, ¿En qué parte se añade las cadenas? La otra cadena. antes de que salgan de la médula ósea, viajen por sangre y lleguen a los órganos linfoides secundarios, ya se forman las cadenas ligeras y ya el BCR está completo antes de que salga de la médula ósea. Ah, o sea, entonces, como, o sea, entonces, antes de que salga la médula ósea. Ujú. Todo esto ocurre en la médula ósea. Procédula B, precédula B, células B inmaduras están en la médula ósea y necesitan completar su formación. O sea, el BCR tiene que ya estar formado en la célula B cuando ésta está en la médula ósea. Sin que el BCR no se forme en la médula ósea todavía no puede salir a los órganos linfoides secundarios. No sé si se me entendió. Ah, o sea, para salir a lo que vienen a ser los ganglios linfáticos y el vaso, tiene que tener las dos cadenas. Exacto. Las Algo- cadenas ligeras, no hay manera que el linfocito B salga al ganglio linfático o al vaso solo con las cadenas pesadas. No, la formación en los órganos linfoides primarios es completa. Sales con tu receptor PCR o TCR completo, sales, en el caso del TCR, con un solo clúster, ya sea CD8 o CD4. Ujú. Ah, ok, ok. Ya entendí mucho mejor. Ay, qué buena, Mica. No te preocupes. Ujú. Ya, vamos ahora con cómo ocurre esta presentación y ahora sí vamos a hacer la diferencia entre MHC clase 1 y MHC clase 2. Con respecto al MHC, nada más recordarles que este solo permite presentar antígenos a los linfocitos T. No va a haber MHC que presente antígenos a los linfocitos B. Los linfocitos B pueden ver carbohidratos, ven lípidos, carbohidratos, proteínas y todos sin necesidad que se los presente un MHC. Pero el MHC presenta proteínas al linfocito T. ¿Ok? Este linfocito T luego va a producir citocinas, va a producir un efecto. También el linfocito T, el efecto que ejerza depende de si es citotóxico o si es helper. Eso lo vamos a ver también en clases posteriores. Aquí todo es formación, para que entiendan cómo se forma. Porque imagínense que yo a ustedes les comento, bien chicos, los linfocitos T mediante su receptor TCR, no sé, ejerce tal efecto, y no entienden cómo se formó. Por eso es que son dos clases de sistema inmune adaptativo. Esta, la de la siguiente semana, vamos a ver más los efectos. El linfocito B, luego de reconocer a los antígenos, recuerden que se diferencia en célula plasmática y esta produce anticuerpos. Por cierto, una cosita que me preguntaron en patología y que yo me quedé muda fue cómo diferenciar un linfocito de una célula plasmática. Siempre, chicos, recuerden que los linfocitos tienen un núcleo circular, núcleo redondo, y que prácticamente abarca toda la célula. Ahorita no me dio tiempo de buscar un corte histológico, pero prácticamente un linfocito, si esta es la membrana celular,
Presten atención porque les van a preguntar, así que para que no los agarren como a mí. Y lo de azul es el núcleo. La célula en el corte histológico se va a hacer así, se va a ver así. Prácticamente su citoplasma no va a ver porque su núcleo es muy grande. En cambio, si a ustedes les muestran un corte histológico donde la célula es así, con el núcleo como circular también, pero hacia un ladito, piensen que esa es una célula plasmática. Un truquito. Ambos núcleos son circulares, sí. El doctor me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre una célula, entre un linfocito y la célula plasmática? ¿Cómo yo reconozco cuál es cuál? Y yo respondí, el linfocito tiene un núcleo redondo. Y el profesor me dijo, ya, ahora les voy a explicar. Ay, ay, bueno, ya. Entonces chicos, nos vamos a centrar en los linfocitos T, porque los linfocitos T están relacionados con el MHC. Ahorita no vamos a ver linfocitos B. Los linfocitos T, entonces, aquí tienen a su TCR. Este es un linfocito T, este es un linfocito T y este es un TCR. ¿Qué más tienen al lado del TCR? El clúster de diferenciación. Uy, este es CD8. Ay, entonces este es un linfocito T, CD8 positivo. Así de simple. O si le quieren llamar por su otro nombre, citotóxico. Este es un linfocito T que tiene el clúster de diferenciación 4. Ah, es un linfocito T CD4 positivo. O helper. ¿Qué miran? Un antígeno. ¿Pero quién les presenta el antígeno? Un MHC. Este MHC también tiene dos cadenas, como pueden ver acá. Dos cadenas, MHC. Estos dos, los que están de celeste y verde, son MHC. Y, curiosamente, las cadenas del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad que le presentan el antígeno al linfocito T, también tienen los mismos nombres que las cadenas del TCR. Es una cadena alfa y es una cadena beta. Es una cadena alfa y es una cadena beta. La diferencia entre las dos clases de MHC es que la clase 1 de MHC tiene una cadena alfa más grande que la beta. Y el MHC clase 2, dos palitos, tiene cadena alfa y cadena beta del mismo tamaño. ¿Ok? Ya, así recuerden. MHC clase 1 solo presenta antígenos al linfocito T citotóxico. ¿Ok? MHC clase 2 presenta antígenos al linfocito T CD4 positivo. Y esto tiene una explicación. No piensen que solo es memorizar. El MHC clase 1, chicos, se encuentra en todas las células nucleadas. Entonces yo les pregunto, todas las células nucleadas, ¿cuáles son? Son todas las células de nuestro organismo, excepto los eritrocitos. Y a lo que iba es, cualquier célula de nuestro organismo puede ser infectada por una bacteria intracelular, por un hongo intracelular, por un parásito intracelular, por un virus intracelular. Sí, cualquier célula de nuestro organismo. Y también todas estas células de nuestro organismo que tienen núcleos son nucleadas, las no nucleadas, como los eritrocitos, no tienen MHC clase 1. Todas estas células nucleadas tienen a su MHC clase 1 y también pueden estar infectadas por un microorganismo. Aquí de azul voy a poner que están infectadas por un microorganismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás infectado por un microorganismo? Tú obviamente necesitas que venga otra célula, vamos a ponerla aquí, necesitas que venga otra célula que aniquile a esta que está infectada, ¿cierto? A este linfocito que aniquila células infectadas, y estas células infectadas se expresan MHC clase 1, se les llama linfocitos T citotóxicos. Interesante. Entonces, presten mucha atención. Las células nucleadas tienen MHC clase 1. Todas mis células nucleadas pueden estar infectadas. Y al estar infectado, ¿qué necesito? Un linfocito T citotóxico, o sea que mate a la célula infectada. Y por ende, mate a estos microorganismos intracelulares. Entonces, los linfocitos T citotóxicos miran antígenos expresados en el MHC clase 1. Pero si el microorganismo está dentro de la célula, ¿cómo es que el antígeno del microorganismo llega a presentarse en MHC clase 1? Porque recuerden
que dentro de la célula hay enzimas, hay proteasas. Estas proteasas lo que hacen es romper proteínas de estos microorganismos intracelulares. Y esos pedacitos de proteínas los presenta en el MHC clase 1. Y estas proteínas, o estos MHC clase 1, entonces presentan este antígeno, producto de la escisión del microorganismo por proteasas, producto, mejor dicho, de la escisión de proteínas, al linfocito T citotóxico. Dime un segundo, por favor. Me estoy llamando un número que no conozco. Ya. Bien, chicos, entonces, esa es la secuencia. ¿Cómo se llama el linfocito T citotóxico también? CD8 positivo. A diferencia del linfocito TCD4 positivo. Lo que les había comentado es que el clase 2 no se encuentra en todas las células nucleadas. El clase 2 solo se encuentra en las células presentadoras de antígenos. ¿Y cuáles son las células presentadoras de antígenos? Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Solo en ellas. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos primeras células, las dendríticas y los macrófagos? Tienen en común que producen la fagocitosis. Entonces, si yo tengo un microorganismo extracelular, vamos a poner acá, supongamos que este es un microorganismo extracelular y esta es la célula con actividad fagocítica, por ejemplo, un macrófago, lo que va a hacer es fagocitar a este microorganismo extracelular. Y luego los antígenos los va a expresar en el MHC, que MHC clase 2. Entonces, yo no necesito matar a la célula porque la célula está intacta. El microorganismo está fuera de la célula, extracelularmente. ¿Me dejo entender? Entonces, el linfocito al que se le va a presentar este antígeno en el MHC clase 2 es el linfocito T helper. No el citotóxico, porque no lo necesitamos. El microorganismo es extracelular. Ah, ya. Entonces, helper, mira los antígenos que están en el MH2. Los helper son CD4 positivos. Los citotóxicos miran al antígeno que está en el MHC clase 1. ¿Por qué? ¿Qué antígenos están en el MHC1? Antígenos de microorganismos intracelulares. Como son intracelulares, necesito matar al microorganismo. ¿Ok? Espero que eso se haya entendido. Acá les estoy dejando nuevamente cómo son estos MHC. El MHC clase 1 tiene una cadena alfa mucho más grande y una cadena beta más chiquita, que se llama beta microglobulina, pero en realidad no tienen que saber ese nombre. El clase 2 tiene cadena alfa y beta. Esto en las cadenas, chicos, de aminoácidos siempre lo van a ver. Un extremo N, un extremo nitrogenado, extremo amino, y un extremo C o un extremo carboxilo, porque recuerden que los aminoácidos tienen justamente estos grupitos, ¿no? Amino y carboxilo en sus extremos. Entonces se une aquí un aminoácido, aquí tiene el grupo amino, se une mediante el grupo carboxilo al grupo amino del siguiente aminoácido y así se van uniendo entre sí. Entonces al final toda esta cadena de aminoácidos va a tener en un extremo el grupo amino del primer aminoácido y el grupo carboxilo del último aminoácido. Ya. Y este es un resumen, chicos. La vía de la presentación de antígenos en el complejo mayor de isocompatibilidad clase 2 es la siguiente. Si yo tengo al microorganismo extracelularmente, el fagocito lo fagocita, lo lisa mediante enzimas que están en el lisosoma. ¿Cómo se endocitó al microorganismo? Por el fagosoma. Y el fagosoma se une al lisosoma. Y las enzimas que están en el lisosoma degradan al microorganismo. Entonces, el sitio de degradación para producir los antígenos presentados en el complejo mayor de isocompatibilidad clase 2 son los lisosomas. Luego, dame un segundo, Micaelita. Luego, en la clase donde se localizan los péptidos escindidos en los lisosomas, en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Acá mismo lo dice. Luego, ¿dónde se encuentran estos MHC? En las células dendríticas.
en las células B, en los macrófagos. ¿Quiénes reconocen estos antígenos presentados en el MHC clase 2? Helper. ¿Por qué helper? Porque el microorganismo es extracelular, no es intracelular, a diferencia de la clase 1. El microorganismo está dentro de la célula. Entonces hay proteasas, hay proteosomas que van a romper proteínas de este microorganismo dentro de la célula. Y se van a presentar luego esos pedacitos de antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Dónde se encuentra este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? En todas las células que pueden ser infectadas por microorganismos, todas las células nucleadas. Y si la célula nucleada está infectada, está dañada, ¿qué es lo que va a llamar? Un linfocito T citotóxico. ¿Y qué presentan a la vez estas células nucleadas? Clase 1. Ah, mira el MHC clase 1, linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Antes de ir con la pregunta de Mika, quiero mostrarles esto, donde se detalla paso a paso cómo ocurre la presentación de antígenos por parte de la célula presentadora de antígenos, la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B. No se los voy a explicar porque creo que ahorita hay problemas con mis grupos, porque hoy día se entregan trabajos. Pero qué raro, yo avancé todo. Bien. Mika, dime tu pregunta, por favor. Sí, es el toque nada más. Solo quería preguntar si en en el complejo de histocompatibilidad tipo 2, todas las células se tenían que fagocitar primero para que puedan ser presentadas. O sea, las células que Eh, tenían compatibilidad tenían que ser fagocitadas primero, porque como mencionaste la fagocitosis. Esa era mi pregunta. ya, te estás refiriendo a la presentación de antígenos en MHC clase 1, entonces, ¿cierto? No, 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 no. O sea, me refería en el MHC clase 2. Ya. ¿Cómo está Sí, en esa parte? claro. Fagocitan al microorganismo extracelular y luego se presenta el antígeno en el MHC clase 2. Ah, ya. Entonces, los que lo fagocitan son las células dendríticas, las células B, los Ajá, macrófagos. ajá. Aquí también, como puedes ver, las células B también ejercen ese efecto de degradar, no tanto se le llama fagocitar, sino más degradar al microorganismo, en este caso, por ejemplo, un virus, puede ser un virus, por ejemplo, lo degrada y presenta estos antígenos a la célula T. Ujú. Pero O siempre sea, pueden recuerda, dime, degradar. dime. O sea, pueden tanto degradar al antígeno o fagocitarlo. Claro, claro, Ok. estos tres de acá. Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Qué pasó, chicos? Ya. Algo pasó en mi grupo. Qué Y en el raro. de Sí, dime. las del complejo de histocompatibilidad tipo 1, ese, como está intracelularmente, no se fagocita, ¿o sí? En ese caso, No, sale el microorganismo, la proteína sale afuera, ¿verdad? exactamente. El Ok. clase 1 está en todas las células nucleadas y todas las células nucleadas están o pueden estar infectadas por un microorganismo intracelular. Entonces, como ya está dentro del microorganismo, ya no es necesario fagocitarlo, porque es un microorganismo intracelular que puede dañar cualquier célula nucleada. Por lo tanto, solo me queda degradarlo con proteasas, proteasomas, y estos pedacitos de péptidos se presentan en el MHC de todas las células nucleadas, que es el MHC clase 1, y a quién se le presenta como esta célula nucleada está dañada porque el microorganismo es intracelular, por lo tanto necesito un linfocito que me aniquile totalmente a esta célula. Y ese sería el linfocito T, Mica. Tipo este, diré citotóxico CD4, CD8. CD8, exactamente. Mm, ujú. No es, chicos, aprenderse
MHC1, ¿con cuál era? ¿Con cuál era? Ahí voy a revisar mi libro nuevamente para ver. No, todo con lógica. MHC clase 1 por todas las células nucleadas. Todas las células nucleadas pueden estar infectadas por virus, bacterias, hongos, lo que sea. Ay, entonces, al estar infectadas, el péptido se rompe por proteasa, se expresa en MHC clase 1, que es su MHC, y se presenta ¿a quién? ¿Al helper? No, si el helper no va a matar a la célula, al citotóxico. Ujú. Ahora sí queda un poquito más claro. Bien, chicos, y aquí está la secuencia. Esto es un poco más molecular. Igual se los voy a enseñar. Aquí, como les comenté, hay quimiosinas que atraen a las células dendríticas luego de haber fagocitado el microorganismo para que viajen hacia o para que viajen por los vasos linfáticos. ¿Ok? Estas células dendríticas, como ya tienen al microorganismo, van a expresar estos MHC ¿de qué tipo? Tipo 2. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos, una vez que ha viajado esta célula presentora de antígenos al ganglio linfático, se encuentra en el ganglio linfático, está aquí con su MHC clase 2, está esperando, o bueno, ya deberían estar ahí, pero está esperando a que lleguen linfocitos T del timo. Llegan del timo a través de las vénulas del endotelio alto. Ojo, este es un resumen. Llegan a través de las vénulas del endotelio alto. Una vez, no, bueno, aquí hay una imagen un poco más exacta de cómo es que los linfocitos T son atraídos del timo al ganglio linfático. El endotelio expresa quimiosinas y el linfocito T tiene receptores para esas quimiosinas, receptor. También expresa moléculas de adhesión celular, porque recuerden que si el linfocito T está pasando por este vaso sanguíneo y quiere salir del vaso sanguíneo, pues primero necesita adherirse al endotelio para luego salir por diapéresis. A diferencia de esta célula dendrítica. Esta célula dendrítica llegó por los vasos linfáticos aferentes. Bien. Entonces, aquí nos encontramos cara a cara, frente a frente, linfocito T y célula dendrítica. Pregunta. El linfocito T, perdón, la célula dendrítica tiene MHC clase 2. ¿El linfocito T será citotóxico o será helper? A ver si me he entendido. De repente están dormidos. Helper. Exacto. Helper. O CD4 positivos. Dime un segundo, Disculpa, chicas. Brigitte, una consulta. Dime, vale. Sí, bueno, si los HCM1 son con los que tienen núcleos, ¿el HCM2 me podrías recordar con qué se podía relacionar? Sí, claro. Células dendríticas, células B y macrófagos. Son células que tienen capacidad de fagocitosis, porque el microorganismo es extracelular. Como el microorganismo es extracelular, la célula lo fagocita, expresa en MHC clase 2 al antígeno para que pueda atraer a un linfocito T helper y este helper actúe sobre el microorganismo extracelular. A diferencia del linfocito T citotóxico, que es atraído por la presentación de antígenos en MHC clase 2 y el citotóxico mata la célula. ¿Ok? ¿Quedó mucho más claro, vale? Sí, muchas gracias. Ya, genial. Bien. Entonces, chicos, aquí están viendo un poco más cómo es que ocurre esta interacción entre las células. Aquí está el linfocito, aquí está la célula dendrítica expresando MHC clase 2, porque es una célula dendrítica, al TCR. Y aquí, reforzando esta unión, está el CD4 positivo. Esa es la primera señal que recibe el linfocito T para actuar. ¿Para actuar de qué forma? Proliferando. Todavía no va a proliferar porque necesita otras señales. La segunda señal que recibe, ya la que le dice prolifera, actívate el linfocito T, es una señal dada por la unión entre otras moléculas, otras proteínas que están en la membrana de la célula presentadora de antígenos y el linfocito T.
La que se expresa en el linfocito T se llama CD28. Ojo con esto, por favor, mucha atención con esto. Repito, la unión entre célula presentadora de antígenos y linfocito T todavía no la va a activar. Es una primera señal que recibe, la del antígeno, pero necesita una segunda señal para activarse. Esa segunda señal está dada por el CD28 que se encuentra en el linfocito T. Acuérdense, CD, así como el CD4 que tiene, CD, linfocito T, y por un B71 y B72 que se encuentra en la célula presentadora de antígenos. Estos B71 y B72 también reciben otros nombres, CD80 y CD86. Pero acuérdense, B, 80, 86. Es un número más grande. Miren cómo el linfocito solo tiene CD4, CD28. En cambio, la célula presentadora de antígeno B7, B72, CD80 o CD86. Esa segunda señal que recibe, producto de esta unión entre los coestimuladores, recién determina que el linfocito T se active y prolifere. ¿Ok? ¿Qué pasa luego? Imagínense que muchos linfocitos T proliferan, se activan. Ya se eliminó al microbio. Ya no necesitamos linfocitos T. Como ya no necesitamos linfocitos T, ahora la célula presentadora de antígenos, mediante su B7, ya no se va a unir a CD80. CD80 era la segunda señal, era parte de la segunda señal para que se active. Pero el linfocito T ya no se debe activar porque ya la respuesta se produjo, ya el microbio se aniquiló, ya las células están tranquilas, sino que ahora expresa una molécula que se llama CTLA4. Esto sí viene en el examen, esto sí no se los estoy poniendo porque quiero que aprendan más, no, esto sí viene en el examen. CTLA4 se expresa recién cuando el linfocito T necesita morir porque ya su efecto se produjo. Entonces, la unión entre CTLA4 y B7 es una unión o es una inhibición prácticamente del linfocito T. O sea, ya le indica a la célula presentadora de antígeno de que ya no se va a producir una respuesta. Esta inhibición, como pueden ver, puede ocurrir tanto en el ganglio linfático, gracias a CTLA4, todo esto es en el ganglio linfático, como puede ocurrir en los tejidos periféricos. Cuando ocurre en los tejidos periféricos, estos linfocitos T, para disminuir su respuesta, expresan PD1. PD1 en su membrana celular. Y este PD1 se une a PDL1, PDL1, que es el PD ligando que se encuentra en las células de nuestro organismo. ¿Ok? Esa unión entre PDL y PD1 favorece que estos linfocitos dejen de actuar, porque ya el microbio se ha eliminado, ya no hay necesidad de actuar. Esto responde a la homeostasis que necesitamos en nuestro organismo. Así como algo se activa, se necesita desactivar. Y sí, dime, Mica. Una pregunta, con respecto a la parte de los receptores, ¿podrías repetir la parte de CTLA4, por favor? CTLA4, sí, claro. Bueno, estamos en el ganglio linfático, supongamos. En el ganglio linfático, la célula dendrítica le mostró al linfocito T el TCR, perdón, le mostró en MHC clase 2 al antígeno y el linfocito T respondió con su TCR, se unieron. A la vez, el linfocito T expresa aquí está la imagen, este linfocito T expresa este CD4 positivo, que es lo que está ahí de rosadito. Pero también hay una coestimulación con CD28, B7-1 y B7-2. Estas dos señales favorecen la activación del linfocito, pero esta activación del linfocito no puede ser eterna. En algún momento se tiene que acabar esta activación para favorecer la homeostasis, el equilibrio. Esa inactivación está dada porque en el mismo ganglio linfático, los linfocitos ya van a dejar de expresar mucho CD28 para expresar CTLA4. Y recuerda que este CD28 era parte de la segunda señal.
Entonces CTLA4 se une a B7, 1 o 2, para decirle, ya no me estimules, ya no presentes antígenos, porque ya la respuesta está hecha, ya se mató al microbio. Eso ocurre en el ganglio linfático, pero en los órganos periféricos, recuerda que estos linfocitos T, cuando fueron estimulados por la señal 1 y señal 2, migraron a los órganos periféricos. Por eso es que aquí hay muchos linfocitos T en órganos periféricos. Pero ya cuando en órganos periféricos ya no necesitamos linfocitos T, entonces estos se expresan por sí mismos, solitos, expresan PD1 y las células expresan PDL1 ligando. Esa unión le dice a los linfocitos de los tejidos periféricos que ya se inactiven. Se les llama ahora células T exhaustas. ¿Por qué exhaustas? Porque ya luego de producir su efecto, luego de aniquilar al microbio, se apagan por esa unión entre PD y PDL1 en tejidos periféricos. En ganglio linfático, CTLA4 y B7. ¿Ok? ¿Se entendió mucho mejor, Mica? ¿Es B7 o B7-1? B7-1 y B7-2. ¿Cuál era el B7-1? Ajá. B7-1 y B7-2, ambos se pueden unir a CTLA4 en la inactivación y ambos se pueden unir a CD28 en la segunda señal de la activación. Ok. Y esa activación que se da por la célula dendrítica, ¿eso se da en dónde? Tanto se puede dar tanto en el ganglio linfático como en tejidos, ¿verdad? Esta unión con el linfocito T es en ganglios linfáticos. Siempre se dan ganglios linfáticos. Claro, si es una célula dendrítica, migra a ganglios linfáticos. Si es la célula presentadora de antígenos, por ejemplo, un macrófago que está en el vaso, le presenta ahí el macrófago a los linfocitos T que también están en el vaso. Por ejemplo, a veces las células dendríticas también se encuentran en, ¿cómo se llama? En tejidos. Creo que lo mencionaste en la clase pasada. Ellos de ahí tienen que migrar hacia el vaso o a ganglios, ¿verdad? Claro, Ok. exactamente. Muy bien, Mica. Y aquí, chicos, les coloco la diversidad de reconocimientos que está dada gracias a la recombinación de genes. Estos segmentos de genes que se recombinan se llaman segmentos B, variables, segmentos D, que eran de diversidad, y segmentos J, que se refieren a junction o de unión. Estos segmentos se cortan gracias a las enzimas RAG. Las enzimas RAG cortan el ADN y separan los segmentos V, D, J que hay en diferentes genes. Y estos segmentos luego también se pueden unir. Además, se les puede añadir nucleótidos y estos nucleótidos también se unen gracias a la enzima TDT. Y así es como se produce un gen que luego se va a transcribir en ARN y este ARN en una proteína y esta proteína va a ser el BCR o TCR. Y aquí está, miren, la región constante y la región variable del BCR y TCR. ¿Por qué se produce esto? Por la unión aleatoria de nucleótidos y por la unión aleatoria de los segmentos de genes, V, D, J. Bien, chicos, quiero pasar rápidamente a ver si me entendieron a esta pregunta. Esta es una pregunta de examen pasado. Lean con atención. Si un linfocito T CD4 positivo no recibe señal de coestimulación, señal 2, ¿quién me daba la señal 2? ¿Quién me dice rápidamente? Por parte del linfocito, ¿quién estaba? CD28, el receptor. Exacto. Y por parte de la célula presentadora de antígenos, ¿quién estaba? Se une a CD28 para la segunda señal. B7, 1 y 2. Chicos, ustedes van a sacar 20 en su examen. B7, 1 y 2. Bien, no recibe la señal de coestimulación, no recibe la señal 2. Entonces no secreta citocinas, no secreta interleucina 2.
y en consecuencia queda en estado de inactivación o anergia. La anergia es cuando un linfocito T no responde a la presentación de antígenos. Es un linfocito T anérgico. Por tanto, el uso de un anticuerpo monoclonal, o sea, simplemente un anticuerpo que bloquee la interacción entre, estimularía la anergia en los linfocitos T. Prácticamente te están preguntando por qué se produce la anergia en la señal 2. Lean lo último nada más. El uso de un anticuerpo que bloquee la interacción entre esto y esto, si lo bloqueamos, estimula la anergia, o sea, la falta de respuesta. ¿Qué tendríamos que bloquear para que no haya respuesta? CD28 y CD80 y CD86. Exactamente, Mica. ¿Y qué pasaría si yo bloqueo PD y PDL1? No habría energía, sería lo contrario. El linfocito T seguiría activado, ¿cierto? Al igual que con CTLA4 y CD80 y CD86, que es lo mismo que B7-1 y B7-2. Si yo inhibo la señal que me inhibe a los linfocitos T, por lo tanto, lo mantengo activado. Y bueno, estas son otras moléculas. Bien, chicos, hoy para no confundirlos, esta es la respuesta. Y bueno, todas estas preguntas son de conceptos. Una de las siguientes afirmaciones diferencia el sistema inmune innato adaptativo. ¿Cuál es la respuesta? Mientras tanto, dime, vale. Sí, discúlpame por interrumpir, pero en la TSL4, que yo me acuerdo, esa no era la encargada para que se puedan bloquear a la CD28. ¿Por qué no podría ser? Ay, estuve desatenta, Valeria, a tu pregunta. Discúlpame. ¿Podrías repetírmela, por favor? Ah, sí, claro, disculpa. ¿Por qué tú dijiste que cuando la CTLA4, perdón, es la que se encarga de bloquear a la CD28 para que ésta se deje de producir? Sí, claro. Entonces, ajá, por qué sería CD28? O sea, en sí la pregunta no sé por qué, ¿cuál es la que se bloquea o cuál es la encargada de bloquear? La pregunta es, al bloquear la interacción entre qué moléculas, nos estimula la ausencia de respuesta. La CTLA4 es expresada por el linfocito después de que éste ya se activó en el ganglio linfático. El CTLA4 se une a CD80 y CD86 del linfocito, perdón, de la célula presentadora de antígenos. Y esto produce la anergia, o sea que el linfocito T se inactive. Entonces, si yo bloqueo CTLA4, lo bloqueo, el linfocito T ya no se va a inactivar, va a permanecer activo. Por eso es que esta no es una opción para la respuesta, porque aquí te dice cuál estimula la anergia. Si yo bloqueo CTLA4, no estimulo la anergia, o sea, la ausencia de respuesta, sino que más bien la mantengo. No sé si se entendió. Lo mismo con PDL y PDL1. PD y PDL1. Estos estimulan la Ah, sí. anergia en los tejidos periféricos. Mucho más claro, ¿vale? Ay, 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 me quedó más claro, sí. Dime, Mica. Disculpa, gracias. Dime, Mica. Tenía una pregunta con respecto a la presentación de antígenos a la presentación de antígenos por parte de MHC en cuanto a su activación de los linfocitos. eh, la activación, o sea, el lugar de activación o el lugar hacia donde las células dendríticas, los macrófagos o los linfocitos B viajarían, eh, depende de cuál está más cerca. Por ejemplo, en caso del vaso o ganglios linfáticos, el que esté más cerca del lugar donde como que de alguna manera captaron el antígeno es el lugar donde irían para presentárselo al linfocito T. Exactamente. O, ¿sí? Depende de la cercanía, cuál va a ser la célula presentadora de antígenos que va a actuar ante ese agente dañino. Si, por ejemplo, estamos hablando de una infección en la piel,
no va a intervenir un macrófago como célula presentadora de antígenos para viajar hasta el ganglio linfático, sino va a intervenir una célula dendrítica. Si estamos hablando del vaso, como ya te comenté, son las células B. Ujú. Los macrófagos pueden ser presentadoras, perdón, si estamos hablando del vaso, las células presentadoras de antígenos son los macrófagos. Ujú. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un ganglio linfático, ahí donde de manera directa ha llegado un microorganismo, ahí la célula B va a tener que actuar, porque ahí no hay células dendríticas. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, entonces el macrófago es en vaso, el linfocito B es en ganglio y el células dendríticas es en tejido, algo Exacto. así. Sí. Bien, chicos. Muchísimas gracias. Esto sería todo por la clase.